cómo se conocieron. A Renato lo conozco bastantes años, súper buen amigo. Es más, no solamente del mundo financiero, sino también del colegio. Somos padres de familia. Así es. Wow. Bien contento de haber podido ir desarrollando un poco más de relación con Renato primero y ahora un gustazo en conocerte. Muy motivado sobre todo de lo que estás haciendo. Creo que es sumamente importante y lo vimos en la universidad. No solamente enseñar la teoría, sino escuchar a las personas que han pasado por éxitos, por fracasos, por aprendizajes y para eso estamos. Me gustaría comenzar con ese tema de que, bueno, en redes sociales se toca mucho que gracias a esta carrera te puedes hacer millonario. Eh, Quizás desde su experiencia en la práctica, en la vida real, cómo comentan esta actividad que mucho se toca, ¿no? Llama mucho la atención de los jóvenes el tema del trading, ¿no? Tú y yo sabemos la responsabilidad que conlleva realizar un trade, ¿no? Una transacción, ya sea de divisas o de bonos o de acciones. Ahora existen mucho más alternativas para realizar trading uno mismo, over the counter o en bolsa, pero puedes hacerlo desde tu celular. Muchos dicen, oye, acá meto 1.000 y puedo sacar 20.000. Y si meto 20.000, luego puedo sacar 100.000. Yo creo que hacer trading, en verdad más que trading, es administrar dinero en general, es una responsabilidad importante. Y creo que en relación a eso de que es fácil hacerte millonario, no lo creo, porque si no, hay mucha gente que trabaja en bolsa y veríamos muchos millonarios metidos ahí con muchísimo conocimiento, con muchísima experiencia, con muchísimas herramientas. Los datos hablan por sí mismos. Una de las razones por las cuales me gustó mucho la economía y de hecho las matemáticas es porque hay objetividad a la hora que hablas algo, ¿no? No es solamente decirlo, no es solamente soñarlo, también es poder comprobarlo. Y una manera de comprobar, creo que si todos los traders o los administradores de portafolio o los analistas fuese tan fácil hacerse millonario, creo que tendríamos muchos millonarios, casas de bolsa y no es así. El mercado mismo no es así. Una persona que realmente estudia a conciencia los mercados se da cuenta que hay ciertos patrones y las estadísticas son muy potentes y te pueden responder eso. Creo que cuando tú comienzas a realmente meterte y eres un profesional responsable, te das cuenta que hay ciertos parámetros que están ahí, o sea, es historia, ¿no? Cuando escucho a muchos youtubers, podcasters, ellos mismos hablan acerca de una historia promedio de rentabilidad del S&P y esto es entre 10 y 12% posiblemente anualmente. Tú tienes que tener parámetros. Ahí es donde yo divido el dinero inteligente en el dinero tonto, ¿no? Hay dos clases, el smart money y el dumb money. Creo que nosotros hemos estudiado para estar en el smart money y ese smart money te dice que hay ciertas reglas, ciertos patrones y es como ver no sé, terminar de ver una película de Superman y decirte, oye, mira, puede Puedo volar. volar, ten mi capa y tírate a ver por el cuarto piso a ver si puedes volar. O sea, yo Claro. creo que no necesariamente los efectos especiales y lo que te digan en pantalla tienes que creértelo y ahí viene la responsabilidad. Creo que las personas que caen lo hacen básicamente por este tema de la ambición, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que ser bastante cuidadosos con eso. Entonces, mi respuesta es no, a ver, ¿por qué invertirías en el mercado de capitales? Es por primero diversificación y segundo porque quieres tener un retorno por encima del promedio usual de la inflación, de los bonos y vas a tener un promedio por encima posiblemente entre 8, 10%, 12% porque estás asumiendo un poco más de volatilidad, un poco más de riesgo y los modelos financieros te dicen que es eso, pero pensar que vas a invertir 1.000 soles y vas a ser millonario el próximo año, yo creo que la probabilidad es muy, muy baja. Tocando el tema de bonos, dicen que, bueno, el bono peruano es más seguro que un depósito a plazo fijo. No, ningún activo que tenga volatilidad y riesgo de mercado es más seguro que un depósito. Y yo particularmente no lo he escuchado y la persona que haya dicho eso creo que simplemente no está bien informada. O sea, no depende del monto. Son dos activos distintos. Uno es un depósito a plazo, que es una clase de activo que es cash, que es efectivo. Que ese tipo de efectivo en verdad no genera volatilidad. Sí hay un riesgo de crédito, porque esa plata está en una institución financiera y esa institución financiera depende de su buena administración. Silicon Valley Bank es uno de los bancos representativos. Tenían depósitos ahí, pero
se les tuvo un tema complicado ahí. Entonces es una clase de activo distinto. No puedes comparar, oye, mi bicicleta es igual de veloz que mi carro. No es comparable. No puedes decir los bonos son más seguros que los depósitos, porque no es cierto. Son dos activos distintos que no deberían ser comparados. Oye, si tú tienes un apetito de riesgo tal para tener un depósito a plazo, no va por hacer un juicio de valor si está bien o mal. Ese es el apetito de riesgo que tienes tú, como dice Pedro, es casi cash. En el otro caso, el tema de la deuda soberana implica comprar un bono que tiene un cupón, que tiene un plazo probablemente mayor que el del depósito a plazo, y si bien tiene un riesgo de crédito a priori menor, porque el riesgo soberano se entiende que es un mejor riesgo que el de un banco del sistema financiero, yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Pedro y además con el apetito de riesgo que puede tener el inversionista, ¿no? Hay dos objetivos distintos cuando tú escoges un depósito y un bono. Si tú eres una persona que no quiere asumir volatilidad, es decir, movimiento de precios, simplemente tienes un periodo corto en el cual vas a utilizar esa cantidad de dinero, no deberías utilizar un bono, un depósito. Pero ojo, ese depósito debería rendirte por encima de lo que es la inflación, porque si no estás perdiendo poder adquisitivo y eso se llama rentabilidad real. Muchas veces nosotros no somos conscientes de eso, entonces ponemos, no, mi plata está segura y un depósito que te rinde 1% y la inflación ha sido 9% como fue en el año del 2022 me parece Perú. Y eso creo que no es consecuente con lo que estás esperando, porque tú lo que estás esperando al tener tu plata en un depósito es mantener tu capacidad adquisitiva, ¿no? Tu poder de compra. Entonces, si los precios suben 4% y tu rentabilidad 2%, estás perdiendo 2%, ¿no? Entonces, tienes que tener eso en mente. Y lo segundo es cuando compras un bono cuando quieres ahorrar a mediano o largo plazo, tomando en consideración que no necesitas ese dinero en el corto plazo y tomando en consideración y siendo consciente que puedes tener volatilidad, es decir, tu dinero puede caer de valor, tu inversión puede subir de valor, pero aquí lo importante es que no entre en default y no entre, que se pueda mantener hasta el vencimiento y en el vencimiento de ese bono, que son 5 años, 10 años, 7 años, lo que quieras, te puedan devolver ese dinero más los intereses que has ganado en el tiempo, ¿no? Me gustaría comentar esta noticia, justamente lo estábamos hablando con Renato, que Moody's ha reducido la calificación crediticia de Estados Unidos. Cuando ya estamos tocando el tema de bonos, el bono americano, si vamos desde el punto de vista de inversión, a diferencia del bono peruano, con todo lo que ya has dicho, ¿qué puedes comentar acerca de esta calificación, no? Las calificaciones de riesgo son como notas, ¿no? Las clasificadoras de riesgo ven si tú apruebas determinados indicadores y si esos indicadores están tirados para la derecha o para la izquierda, te van a calificar mejor o peor, ¿no? Lo que ha pasado en Estados Unidos es simplemente dicho, ok, estos indicadores, no sé, deuda sobre PBI, nivel de financiamiento, etcétera, 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 no son los adecuados como para mantener una clasificación AAA y los han puesto. ¿Qué ha pasado? No pasó nada. Hoy el mercado, de hecho, estaba chequeando en lo que se ha deteriorado es un poco el dólar, pero el S&P hoy día ha cerrado sí, sí igual, ¿no? O sea, No es que tenga un impacto en el sigue, bono americano, que el es de Dow Jones ha inversión. cerrado 1.8% arriba, el S&P 2%. Hoy día la confianza del consumidor ha sido súper buena. Entonces, sí, es una nota, ¿no? Pero no significa que estén jalados. O sea, siguen siendo grado de inversión, sigue siendo la economía más grande del mundo. El dólar me parece que tiene una participación de 60% ¿no? Y también de market share, ¿no? O sea, cualquier persona que quiera realmente, cuando tú piensas en seguridad, tú no piensas en un bono peruano, colombiano, chileno o búlgaro, no sé. Piensas en el Treasury, piensas en el bono del Tesoro americano. ¿Por qué? Porque más allá, yo creo que de la deuda, también tenemos que ver un tema importante que se está pasando. ¿Cuánto de reserva, por ejemplo, de oro tiene Estados Unidos? Y la cantidad de oro que tiene Estados Unidos como reserva es la más grande del mundo, ¿no? Por el contrario, creo que la segunda economía me parece que es Alemania o no sé, pero tienen 3 veces menos de reserva en oro que tiene Estados Unidos. Entonces, sí, es importante que pongan los números fiscales
bien, es una llamada de atención también. De alguna manera también esta clasificadora se alineó a las otras dos que ya habían reducido la nota, ¿no? De acuerdo. Entonces, tampoco ha habido efectivamente un gran movimiento. Por ahí, a fines de la semana pasada, el bono a 10 años se inclinó un poco hacia 4,60, ¿no? Y eso un poco que alteró al Subieron las mercado, tasas. porque de hecho es un gran indicador, como tú bien mencionas, el Treasury de 10 años, ¿no? Si ese yield, ese rendimiento se sube mucho, sí podría traer alguna que otra situación, digamos, inesperada, ¿no? Sí, bueno, el costo de financiamiento base de todo el mundo, no solamente Estados Unidos, sube, ¿no? Y eso genera cierta presión de márgenes financieros, de repente algo de corrección en el equity, sobre todo los que no están tan más del sector real, más que el del tecnológico, porque el tecnológico ya ha demostrado ser súper eficiente y eso, lo que podías hacer en un día, ahora lo haces en 30 minutos y eso significa que puedes producir 8 veces más en el día. Entonces, tus márgenes podrían seguir manteniéndose, ¿no? Antes habíamos tocado el tema ya de netamente de Perú, el tema del gobierno. Me gustaría hacer hincapié en las finanzas públicas que actualmente está llevando el país. ¿Qué comentarios, qué noticias de actualidad consideran que sean relevantes que se puedan conocer? Es importante hacer seguimiento a las finanzas públicas, incluso estando en el sector privado, porque este indicador llamado estabilidad fiscal, ¿no? Hoy tenemos un déficit fiscal. Eso quiere decir que el Estado peruano gasta más de lo que ingresa. Y eso, digamos, se nivela de dos maneras, ¿no? Incrementando los impuestos a los contribuyentes o endeudando los ahorros de los mismos contribuyentes. Ahí podemos dar pie a comentar un poquito más sobre lo que son las emisiones de deuda soberana, ¿no? Pero sí es preocupante tener un indicador digamos, de estabilidad fiscal en negativo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pone presión de alguna manera también, como bien dijo Pedro hace unos minutos, a la nota crediticia a Perú, ¿no? Estados Unidos le han bajado el rating porque su deuda pues es extremadamente alta en relación a su PBI. El Perú no llega ni a 40% de su PBI, su deuda. Sin embargo, ya algunas clasificadoras se sienten un poquito incómodas, ¿no? Entonces, ustedes dicen, la gente dirá, oye, pero ¿por qué esa diferencia en el análisis, no? Y como dice Pedro, oye, que la primera economía del mundo tiene un respaldo que no tiene otro. Entonces, se puede dar el lujo de pagar esos rendimientos, mientras que otros países como el nuestro, con problemas aparentemente menores, eh, tenemos rendimientos por encima del Treasury, ¿no? Sí, yo soy un poco más optimista ahí, ¿ah? Yo no, o sea, yo veo Perú como un país que ha cuidado bien las finanzas. Tenemos 32% de deuda ratio PBI. Somos el país que menos deuda tiene en relación al PBI de Latinoamérica, de la región. Tenemos una inflación de 2%, bastante bien controlada por un gran banco central, unas reservas internacionales de 80.000 millones de dólares. Yo soy más optimista con Perú, siempre lo he sido. Creo que desde hace muchos años Perú se tiene que dividir en dos partes, ¿no? La parte política que a veces te genera turbulencias en la cabeza y te hace pensar que estamos en un país mucho más volátil del que realmente es. Si no, mira el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio está en 3,67 cuando Estados Unidos ha hecho todo lo que ha hecho y hay mucha volatilidad. Entonces, es importante que nosotros realmente bajemos. Si bien es cierto, hay un déficit y hay un tema fiscal, pero es como hemos ahorrado de repente, estamos sobreahorrando en un momento donde no se necesita ahorrar. ¿No? Creo que tú ahorras para momentos donde hay un crecimiento más lento y hoy lo estamos pasando. Creo que estamos creciendo más lento justamente por todo este tema de cambio en políticas comerciales, incertidumbre en cuanto a las políticas de Estados Unidos, el tema temas geopolíticos. Nos ha ayudado mucho también el hecho de que los commodities crezcan y eso es innegable, pero creo que
tenemos que ser conscientes de que lo que sea, o sea, no podemos ahorrar, o sea, ¿de qué nos sirve tener posiblemente un ratio de 10% sobre deuda PBI si es que no realmente no estamos creciendo como debemos crecer, ¿no? Entonces, hoy, en cuanto se endeuda Perú sobre Treasury, 1.3%. 130 puntos básicos a 10 años. O sea, eso no es nada. Y eso lo que te está diciendo es que el mercado internacional, los inversionistas extranjeros, están viendo a Perú como un país. Compran Perú. Exacto. Están viendo a Perú como un país, bueno, un país sano. La política siempre ha estado al costado y la parte económica, y nosotros creo que tenemos que fijarnos en lo que sabemos, ¿no? Y que son analizar los números, ¿no? Entonces, no porque un paciente salga despeinado significa que tiene fiebre ni tifoidea, simplemente quiso salir despeinado. Lo que preocupa, al menos desde mi punto de vista, es de que sí, yo digo, quizás no es el momento de ahorrar, pero no te gastes el dinero en gasto corriente, que son sueldos, consultorías, sino métele el fuego, métele el turbo a la inversión pública y acompaña a la inversión privada. Pero creo que está pasando, ¿no? Mira lo que está pasando en el aeropuerto. De hecho, hice un podcast hace unos 6 meses con Juan Carlos y él explicaba un poco que el crecimiento venía por un poco de deuda, de gasto de infraestructura, justamente gasto de gobierno más que privado, ¿no? Entonces, no tengo las cifras exactas, sería responsable decirte realmente, asegurarte algo, pero sí yo siento que el crecimiento viene más por el gasto público que por el privado en este momento y porque se están ejecutando proyectos de repente en una mayor medida que antes, ¿no? Entonces, eso sería de repente cuestión De validarlo. de validarlo, ¿no? Pero sí, o sea, creo que hay que ver, hay que ver Perú de una manera más positiva. Sobre todo, yo tengo en la cabeza que lo que se viene es mejor aún, ¿no? ¿Y por qué es mejor aún? Porque estamos apostando por mucho más turismo. Estamos haciendo uno de los aeropuertos más importantes de Latinoamérica. Tenemos un puerto que realmente va a generar muchísimo comercio y va a ser importante no solamente para país Perú, sino para los vecinos e incluso para países de afuera, Asia y otros. El tema del cambio en una de la matriz energética en general en los próximos 30 años o 25 años, el hecho de cambiar gasolina por electricidad en los vehículos simplemente, el hecho de tener más data warehouses guardando datos, eso implica una demanda de mineral importante, ¿no? Cobre, zinc, este, estaño, no sé. Y eso significa que nosotros deberíamos aprovechar esa coyuntura como país, ¿no? Creo que tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser responsables y creo que tenemos que ver el vaso más lleno que vacío. Entonces, y a mí me llama mucho la atención porque hay mucha gente que dice, no, no, no ahorren soles, no ahorren soles, no ahorren soles. ¿Por qué? Porque, pucha, la inflación y la volatilidad, y el Perú es inestable y ya se les pasó 30 años y no ahorran en soles y han dejado de ganar un montón de plata. Porque tienen ese mindset. Ese atavismo ochentero. Exacto. Y por eso me gustan las finanzas, por eso me gusta la economía, por eso me gustan las matemáticas, porque creo que quita toda esa suciedad vaga de la mente. Como en algún momento lo puse en un post de mi LinkedIn, ¿no? Una de las razones por las cuales yo estudié economía fue porque yo respetaba y respeto y admiraba y admiro mucho a estos analistas, a estos traders, a estos portfolio managers que dicen, oye, veo que el oro está en $3,000 y se va a 5,000 y veo que el tipo de cambio está en 3,67. Entonces, creo que esas expectativas y ese análisis es importante, ¿no? Y eso
hay que respetar, porque para llegar a esa conclusión, primero tienes que tener valentía para poder decir un número, y segundo, creo que tienes que estar preparado, ¿no? Entonces, eso es importante y nada, creo que Perú va a continuar una senda de crecimiento, pero eh, tenemos que ser inteligentes. Comentando tu optimismo que habías mencionado, hace poco estaba viendo un curso de valoración de empresas y vimos todo este tema de riesgo país y vimos el ENVIC y es cierto, ¿no? Perú está, bueno, como en segundo lugar en toda Latinoamérica, después de Chile. Y uno piensa, no, o sea, está peor que Colombia o incluso Brasil, pero Brasil tiene más riesgo país según los datos, a pesar de su economía que es bastante grande, ¿no? Me gustaría tocar ahora el tema del ETF, qué tan relevante es para gestionar la liquidez en algunas empresas. Yo creo que más que pensar en gestionar liquidez con este instrumento, creo que hay que pensar en inclusión financiera nuevamente. Hasta antes, o sea, hasta el día de hoy o hasta antes de este instrumento que ha salido al mercado, el ETF, muy pocas personas hablaban de bonos soberanos. Y los bonos soberanos, el mercado de bonos soberanos existe desde el 2003 con fuerza. Luego que el Ministerio de Economía y Finanzas comenzó a desarrollar el programa de creadores de mercado. Tuve la suerte de ser parte de ese mundo, ¿no? Tuvimos ese privilegio En distintas en camisetas. distintas canchas, pero creo que fue alucinante ver cómo creció ese mercado. Impresionante. O sea, yo recuerdo que cuando era analista de inversiones en el año 2002, me mandaban a hacer las curvas de rendimiento, es decir, un gráfico donde tú tenías que identificar el plazo del bono y la rentabilidad, ¿no? Entonces, al final, una curva de rendimiento es plazo, tasa y va creciendo, ¿no? A medida que más plazo, más tasa, ¿no? Y no habían plazos. Entonces tú dices, ya, operó el 2008, en 5 años, me acuerdo, ¿no? Qué bacán, operó, hay un punto, y operaba 300.000 soles por día, ¿no? Hoy ese mercado opera 1.800 millones de soles por día. Operan 12 bonos todos los días. Y hay algo que nadie menciona que es importante, ¿no? Gracias a ese mercado, al mercado de bonos soberanos, hoy cualquier persona se puede comprar o puede pedir un crédito hipotecario en soles a 30 años, a 25 años. Y una de las razones por las cuales ha crecido la economía más en los últimos 25 años es el sector inmobiliario. Hay mucha gente que no tenía acceso a casas. ¿Y por qué? Porque no tenía la posibilidad de Financiamiento a ese financiar. plazo. Y si se financiaban, se financiaban a 14, 13, 12, gigante, o en dólares. Y nosotros ganamos en soles. Y eso es un gran impacto para el desarrollo del país, porque ya vemos lo que hay ahora. O sea, tú una tasa hipotecaria hoy está en 8 soles, 8% en soles a 25 años. Y tu tarjeta de crédito está en, no sé, en 40, 60, ¿no? Entonces, ya a un año. Entonces, es importante. Entonces, volviendo al instrumento, hasta hace poco, ninguna persona, no estaríamos hablando primero de bonos soberanos, ¿no? Y segundo, los bonos soberanos, el último año, de acuerdo a un índice que hace S&P, que se llama, si no me acuerdo, si no me equivoco, S&P/BBL, Sovereign Bond Large Cap 13 más Month Index, que significa que representa, es un índice que representa el mercado de bonos soberanos. De acuerdo a ese índice aproximadamente, y te lo digo mejor exactamente cuánto ha rendido, pero en los últimos 12 meses ese índice ha rendido 12%. Ahora, ¿qué pasa? Era muy difícil acceder a, a, a tener esa rentabilidad. ¿Por qué? Porque no había un instrumento específico que te dé toda la curva. Si tú querías acceder a esa rentabilidad, tenías que comprarte un bono soberano. Claro, no solamente esos, Pedro, sino también no accedías a retail, o sea, nadie con $1.000 o 2.000 soles podía comprar un bono soberano.
Antes no era así. No, con como- con Es el muy difícil. instrumento que está comentando Oh, Pedro, te digo, la gente, los mortales de a pie, las personas naturales, como la vez pasada conversábamos, ¿no? Y Pedro acaba de dar una referencia totalmente total, hecho concreto. 12% ha rendido este índice. Quiere decir que si hace un año metías 1.000 soles, sacabas 120 soles, ¿no? O $1.000 sacabas 120 dólares. 10.67% en los últimos 12 Perfecto. meses. La inflación ha sido 2, o sea que largamente ha batido a la inflación, con lo cual tu poder adquisitivo se ha potenciado. Pero, y esto Pedro, un poco para recapitular lo que hablamos en el primer podcast, es la avaricia, el greed que puede tener la gente. Dice, me froto las manos, me meto al mercado de capitales, pongo $1.000 y me voy a hacer rico. No. Pongo $1.000 y en un buen trade, porque son 12, 11%, 12%, es un buen trade, sacas 110, 120 menos comisiones de casa de bolsa. ¿Eso es malo? No es malo. Lo que hay que poner en perspectiva es cuál es el ticket que estás poniendo para tu inversión. Entonces los chicos piensan que van a poner 1.000 y sacan 1.000. No es así, ¿no? Y por eso yo creo que esta labor que estamos haciendo de traer un poquito más de claridad va a ayudar mucho a que los jóvenes centren el tiro, ¿no? Pero un poco por ahí va los tiros, ¿no? Sí, o sea, yo creo que cuando una persona, el gran valor de un ETF, que es un fondo mutuo bursátil y existen a nivel global, los managers más importantes y lo que decíamos, el smart money, el dinero inteligente, los grandes inversionistas del mundo utilizan ETFs. ¿Por qué utilizan ETFs? Por un tema de diversificación, por un tema de costos menores, por un tema de que no se quieren complicar. O sea, tú entras, imagínate que en este momento digamos, oye, vamos a invertir en Tailandia, no sé, cualquier país. ¿Qué bono vas a comprar a Tailandia? ¿Cuál es el más líquido? ¿Cuál es el más rentable? ¿Cuál es el que crees que tiene mejor? No, vas a un ETF de Tailandia y ya eso te va a representar el mercado de Tailandia como mercado. Tú sabes que va a subir. ¿Qué es lo que pasa cuando tú inviertes en un ETF? Tú lo que haces es invertir en toda la curva, en este caso el soberano. ¿Qué cosa es toda la curva? 12 bonos. O sea, comprando ese instrumento, automáticamente compras 12 bonos, cosa que antes era imposible. Antes tú tenías que tener, no sé, 500.000 soles posiblemente, que es un montón de plata, o más de 100.000 posiblemente, para comprarte un bono y posiblemente y no era eficiente comprar porque no porque tenías un riesgo que nosotros técnicamente le decimos un riesgo de curva de rendimiento. ¿Qué cosa es un riesgo de curva de rendimiento? Tú en la curva de rendimiento tienes 12 bonos, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tú escoges el bono equivocado? Entonces, tú escoges justamente este de acá y este es el que no genera rentabilidad y todos rinden. Eso es un riesgo. Con un ETF tú diversificas ese riesgo, diversificas. ¿no? Entonces, ese es el gran... Entonces, yo más que decir, wow, es una maravilla, porque es tecnología pura, pero lo vería como inclusión, ¿no? Creo que lo vería como inclusión, lo vería como una gran oportunidad de poder ahorrar a mediano y largo plazo. En los últimos 3 años, claro, la coyuntura ha ayudado también, y en los últimos 3 años, anualmente promedio ha rendido 8% aproximadamente. Otra cosa que te ayuda invertir en un bono, por ejemplo, es que te evita el riesgo de reinversión. Y Renato lo sabe clarísimo porque él ha visto muchísimo en renta fija. ¿Qué cosa es el riesgo de reinversión? En el año 2022, la inflación llegó al 8% aproximadamente y el Banco Central subió la tasa, me parece, hasta 7,75%. Eso llevó a que los depósitos a plazos de un año posiblemente paguen 8%. La gente maravillada, ¿no? Feliz. Oye, mi depósito 8%, genial, pum. Bacán. Claro, pero las cosas mejoran y el Banco Central va, o no mejoran tanto, no hay un crecimiento tan importante, o mejor dicho, la inflación baja, que es el objetivo del Banco Central, subir la tasa de interés fue controlar la inflación, ¿no? La inflación se normalizó, llegó a niveles de 2%, 3%, y el Banco Central bajó la tasa de interés. Esa persona que tenía el depósito a un año, que está perfecto,
Claro, el próximo año, oye, ya, renuevo mi depósito, ya 8% ya no te pago 6%. Entonces, eso es un riesgo de reinversión porque estás reinvirtiendo la plata a una tasa cada vez menor, ¿no? ¿Es malo? No, no es malo. Simplemente es algo fáctico, algo que está ahí. Si tú tienes ese perfil, en buena hora, porque no tienes ningún problema, estás durmiendo tranquilo, no quieres volatilidad, exacto. Claro, si te hubieras comprado un bono soberano en el 2022, posiblemente hubieses tenido un hit gigante. Pero hoy, en promedio, como todo índice, como el S&P, como el Dow Jones, tienen pérdidas y bajadas y subidas, pero en promedio tienen una rentabilidad histórica. Entonces, eso es lo que tú tienes que ver, ¿no? Posiblemente este índice, si lo vemos 10 años atrás, tenga una rentabilidad de 7% promedio anual, que no está mal, tomando en consideración que tienes una inflación de 3,5%. Tienes una tasa de rentabilidad real de 3,5% aproximadamente, ¿no? Entonces, creo que debemos de ver este producto como un producto innovador, como un producto que te permite incluir a más personas porque va desde 100 soles. Hoy el ETF ha pasado en bolsa en 102 soles por unidad. O sea, 2% ya salió a Ya 100, salió a ¿no? 100 A y valor, el 1 de abril valor nominal salió 100. sí, y hoy día pasó en 102 soles por unidad. Este Eso es un 2% en 2 meses, 2% en 2 meses, anualizado sí, 12%. sí, claro. Pero ha subido desde que salió, claro, 100, 2%. Y eso porque las tasas de interés han estado bajando. ¿Y por qué están bajando? Porque las expectativas de inflación son estables, bajas, porque tienes un tipo de cambio bastante estable. Entonces, Esto es algo que yo he conversado con Pedro hace mucho tiempo y te felicito de verdad, Pedro, porque de verdad que sé que has sido uno de los motores de que este ETF vea la luz y has cumplido en parte tu sueño de traer inclusión, ¿no?, al mercado de capitales. Yo creo que estás, digamos, apoyando muy bien en esa línea. Yo también encantado de apoyar con educación financiera y otra cosa que también creo que es importante de este instrumento, que quizás la omitiste, es los gastos de custodia, ¿no? Los gastos de custodia, en caso tú seas un inversionista large cap y quieras comprarte un bono, quien te lo custodia te va a cobrar una facturita no muy baja, ¿no? Y es poco práctico, ¿no? La custodia, luego lo vendes al settlement, saca la custodia, pásalo a la custodia del otro, ¿no? Entonces todo eso el ETF te lo limpia. hay algo importante del ETF que hay que mencionar. Y creo que detrás de este ETF hay un equipo gigante, muy grande, con mucho trabajo durante 3 años posiblemente. Esto es una iniciativa del Banco Mundial. Ya existe en Brasil, existe en Colombia, Perú es el tercer país que adopta este ETF de bonos soberanos. El Banco Mundial junto al Ministerio de Economía y Finanzas, pensando en seguir contribuyendo con el desarrollo y el crecimiento del mercado de capitales en moneda local, lanzan este ETF, ¿no? Porque es importante que ya hemos comentado acerca de la importancia que tuvo, el impacto que tuvo el desarrollo del mercado de bonos soberanos en la economía peruana, ¿no? Que básicamente fue el hecho de que haya una curva de rendimiento y esa curva de rendimiento ha llevado a que haya un crédito hipotecario en soles a 30, 25 años a tasa fija. Entonces, desarrollar el mercado de deuda o de renta fija en moneda local es importantísimo, porque nosotros ganamos en soles, ¿no? Ganamos en soles, el Banco Central está encargado de mantener la estabilidad de la moneda local. Mientras menos dolarizada o más solarizada esté la economía, el poder de la política monetaria va a llegar con mucho mayor claridad. Entonces es importante ese paso que se ha dado, ese aporte que se ha dado. Y como te digo, hay un equipo gigantesco de gente muy, muy, muy inteligente, muy capaz, muy técnica detrás de este equipo. Y yo también tuve la suerte de, como dice Renato, me conoce muchos años,
de poder poner mi grano de Contribuir. arena, ¿sí? Ahí, porque para mí realmente es un sueño cumplido. A mí siempre me ha gustado el mercado de bonos soberanos, siempre, siempre, del año 2003, que por primera vez me pusieron a ver soberanos. Mercado de deuda local, pero nada, ver un producto de esas características que contribuye a, a la estabilidad económica, al desarrollo del mercado de capitales, este, y ser parte de eso, creo que es un bonito sueño y es un bonito logro y nada, muy contento de poder compartirlo. Me gustaría preguntarte, bueno, yo que estoy empezando, digamos, en el mundo profesional, tengo entendido que tú también has sido gestor de patrimonios, entonces me imagino que has generado todo un nombre para que confíen en ti, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso ha sido largo, ese proceso ha sido de mucho aprendizaje, ese proceso ha sido de muchas horas de trabajo, pero sabes que las horas de trabajo cuando algo te gusta se vuelven divertísimas, ¿no? O sea, te das cuenta que son las 7, las 8 de la noche y estás haciendo el reporte y porque quieres lograr algo, ¿no? O sea, quieres aprender, quieres terminar ese objetivo que te pusiste en el día. Pero sí ha sido primero, este, primero tener mucha humildad para poder preguntar. Hay gente que te va a responder, hay gente que no te va a responder. Y eso te va a obligar a otra cosa, a agarrar un libro y comértelo. Exacto, investigar. Que fue a mí lo que más me ayudó, ¿no? Me acuerdo que me compré el libro de Handbook of Fixed Income de Fabozzi y a comerlo, ¿no? Comer, 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 comer. Después me compré otro libro de Fixed Income, de Corporate. Este, y creo que esa curiosidad hizo que me apasionara tanto el mundo de renta fija. Pero hay algo importante también, es identificar a las personas, a las buenas personas y a los buenos mentores. Y ser muy leales con tus buenos mentores, ¿no? Y los buenos mentores te van a tener paciencia, te van a ajustar cuando te tienen que ajustar, te van a llevar, te van a guiar, pero sobre todo vas a disfrutar mucho ese camino, ¿no? Y lo que yo siempre digo es ayuda. La mejor manera de aprender es ayudar. No sientas que te están cargando de chamba. Al contrario, da gracias que te están dando esa chamba porque en verdad te estás generando dos cosas. Estás generando la oportunidad de poder hacer clic con un potencial mentor y segundo, te están enseñando, porque te van a tener que enseñar esa tarea, ya lo que no sabías. Y eso va a hacer que aprendas. Entonces, creo que eso es importante y eso me ha ayudado muchísimo. Hay mucha resiliencia también que tienes que tener, ¿no? Paciencia. Tienes que saber también manejar tu ego. ¿Qué cosa significa eso? Que cuando las cosas vayan bien, sigue siendo el mismo Fernando que cuando las cosas van mal. Este, yo siempre le digo a las personas con las que trabajo que son menores, ¿no? El día que tú creas que ya sabes todo y tengas un ego inflado, ese día comienzas, primero que como ya sabes todo, nadie te va a querer compartir nada ni nadie te va a querer enseñar nada. Y segundo, creo que vas a estar estancado en ese momento, ¿no? Entonces, nada, esa ha sido un poco la trayectoria. Han tenido curiosidad, pasión, buenos mentores y amarrarme la lengua muchas veces, a pesar de que tengo un genio, o sea, estoy muy, muy, muy tranquilo, pero realmente sí me molesta mucho el abuso, la injusticia. Y eso sí no tolero. Entonces, creo que eso es importante. Este, y nada, ser empático con todo el mundo, ayudar a todo el mundo, ¿no? Buenazo. Me gustaría traer a la mesa este tema de
¿cuál ha sido la mayor limitante a la hora de emitir una deuda en ambas experiencias en la bolsa de valores, ¿no? Ahora, digamos, a raíz de que efectivamente se profundizó el mercado de capitales, a raíz del programa de creadores de mercado entre el 2002 y el 2003, ahora existe pues un mercado de deuda corporativa institucional en el Perú bastante, yo diría, razonable. Creo que podría ser mucho más grande, sí, pero existen unas buenas posibilidades de financiamiento para las empresas, principalmente en soles, ¿no? Con la inflación definitivamente hubo un slump ahí, un bache medio complicado, donde cesaron de haber papeles de renta fija en soles, pero ahora nuevamente ha habido se ha retomado ese dinamismo, ¿no? Sin embargo, el sistema financiero también está interesado en apoyar el financiamiento corporativo. Entonces, hoy por hoy el Perú no tiene, digamos, un problema de fuentes de financiamiento. Lo que tenemos es un problema, ¿no?, de usos del financiamiento, ¿no? Pedro comentaba que se está reponiendo un poco el dinamismo de la inversión pública. Es correcto. Lo que falta es que se reponga el dinamismo de la inversión privada, ¿no? Y eso tiene que ver con la confianza. Y con esto quiero apuntar un par de hechos también importantes, pese a la estabilidad monetaria que nos brinda nuestro gran Banco Central y la estabilidad del sol por 30 años. Igual, pues perdimos como unos casi 20.000 millones de dólares en el periodo del ingreso del anterior presidente, ¿no? Al año 2021, de los cuales estimo habrán regresado unos 5.000 millones. Y no obstante ello, el tipo de cambio se mantiene en un rango entre 3.60, 3.80 por ahí, pero no, ni por asomo está en el 4.15, 4.18 que llegó en su pico del 2021, ¿no? Entonces, imagínate, en la medida que podamos recuperar esa potencia de crecimiento y que muy buena parte de esos dólares vuelvan al Perú, no solamente va a hacer que el tipo de cambio baje, sino que se dinamice la inversión privada y comencemos a ver nuevamente proyectos como los vimos en la primera década del 2000, ¿no? Entonces, financiamiento hay. Eso te lo digo con conocimiento completo de causa. Hay, ya sea por el lado del mercado de capitales o por el lado del sistema financiero. Lo que falta es el uso de ese financiamiento. Absolutamente en línea. Yo creo que ya, o sea, a ver, partamos de la base, ¿no? El diferencial a cuánto le prestan a Perú, 130 puntos básicos sobre Treasury de 10 años. Eso significa que el mercado quiere Perú, ¿no? O sea, te están prestando 1.3% más que el Treasury por un periodo de 10 años en dólares, claro. Eso habría que entrar. Pero igual, es un costo de financiamiento muy bajo que el mercado te está diciendo, oye, te doy la confianza, necesito que me emitas instrumentos de deuda, te presto plata, todo el mundo quiere prestarle plata a Perú. Este, y eso refleja la confianza, ¿no? Por otro lado, el tipo de cambio ya lo habíamos dicho. Creo que no hay un tema. El porcentaje de tenencia de bonos de los extranjeros está alrededor de 43%, si no me equivoco en este momento. Es decir, hoy hay 160.000 millones de soles en saldo en circulación de la deuda de Perú, de bonos. De esos 160.000, más o menos hay 43% en manos de extranjeros, ¿no? En algún momento ha llegado hasta 56, me parece, pero no es poco, ¿no? Y también llegó a 35, me parece 37, y eso ha subido nuevamente. Eso te demuestra que los inversionistas quieren ponerle. Lo que dice Renato es cierto. O sea, hay plata, pero no hay proyectos, ¿no? No hay cómo usar ese dinero. De repente todavía no hay esa confianza para poder invertir ese dinero, entonces no lo piden, ¿no? Y bajando un poco la línea eh, al tema de MIPES, ¿qué hace falta para que estas MIPES empiecen a involucrarse con el mercado de capitales o el MAP, mercado alternativo de valores, ¿no? Bueno, el MAP es una vía bastante potente, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas que han comenzado a entender el MAP y eso es lo que falta, educación financiera, pero más que educación financiera que venga alguien y te diga, te enseñe,
Yo creo que las mismas empresas tienen que pensar en cómo diversificar sus fuentes de fondeo. Y una manera de diversificar su fuente de fondeo es ir al mercado de capitales, ¿no? Entonces, no solamente líneas de crédito, préstamos de Friends and Family, sino también tienes el mercado de capitales y el MAF creo que te lo hace más sencillo, ¿no? Tiene condiciones mucho Más laxas. más laxas. Se están haciendo cosas, ¿no? Lo que ha comentado Pedro sobre el ETF de deuda soberana, creo que es fantástico. Tenemos un ETF también que replica el índice de acciones de Perú, que también tiene bastante liquidez, ¿no? Yo creo que con esos dos ETF, por supuesto que pueden venir muchos más, claro, pero por algo se empieza. Creo que vamos a traer bastante liquidez de retail, de personas, ¿no? Luego el MAF, creo que va bien, creo que hay que fortalecerlo un poquito más, darlo a conocer mejor. Después el mercado de deuda corporativa está avanzando, ¿no? Yo creo que es interesante, digamos, 110, 120 sobre Tesoro, con un swap será pues más 200. ¿Cuánto está el bono a 10 años? ¿7? ¿6.90? ¿Cuánto está pasando? Sí, debe estar en 6.90. A ver. Porque eso es importante, ¿no? Porque a partir de ahí las corporaciones en Perú emiten y sobre eso el mercado les cobra una prima de riesgo crediticio. Imagínense que un triple A local puede estar emitiendo en 8,5 soles a 10 años. El histórico te dice que más o menos una evaluación de proyectos te tiene que dar una TIR promedio de alrededor de un 14-15%. Entonces, si tu financiamiento está alrededor del 8 y pico, entonces este proyecto va. Y en la medida que tengamos varios de esos, el mercado de capitales se va a continuar dinamizando. Eso por un lado, porque las pymes van a querer entrar a la fiesta también. Obvio. 6.50. 6.50, imagínate. Con lo cual, 200 básicos o 150 que le En cobren a soles, un... ¿no? Sí, soles, ¿no? Triple 6.50 en A, soles. 8%, 8 y pico. Entonces no estaba lejos de mi cálculo. Y recojo lo último que dijo Pedro. No solamente esperemos que alguien venga y nos bañe con sabiduría. Las empresas tienen que tomar también cierto protagonismo e interesarse, ¿no? Tomar más la batuta y decir, quiero entender más, quiero aprender más y quiero que la gente que trabaje en mi empresa sepa más para que pueda contribuir a hacer mi empresa mejor. Y en ese sentido, digamos, lo que hace Pedro, digamos, es bastante interesante, ¿no? Es transmitir educación financiera, ¿no? La verdad que súper contento de poder tener la posibilidad de poder conversar de estos temas que a veces son bastante alejados de las personas naturales y, y es importantísimo para nuestro día a día. Acabo de escribir hace poco en un post acerca de la importancia que tienen las tasas de interés en nuestro día, ¿no? En nuestro día a día, las tasas de interés creo que nadie es consciente de lo importante que son, eh, porque las tasas de interés influyen en el préstamo hipotecario que tienes, en el vehicular que tienes, en la tarjeta de crédito que tienes, en la inflación, en el préstamo, en los fondos mutuos que inviertes, en el depósito, en todo. Entonces, en la valorización de una acción, la tasa de interés es el ADN del sistema financiero. Entonces, creo que es importante ser conscientes de eso, entender, porque yo creo que si entiendes vas a poder hacer un mejor uso de las herramientas que tú puedes tener a la mano, ¿no? Entonces, creo que hay que aprovechar estos espacios para, poder conversar, ¿no? Para poder conversar. Un poco más alineado con el tema de la juventud de esta nueva generación. ¿Cómo han logrado esta, este peace of mind, esta paz mental a la hora de la toma de decisiones, sobre todo en sus organizaciones? Porque lo que estamos viviendo muchas veces, de buena mano se los digo, es que muchas veces tomamos una decisión y miramos qué podemos haber hecho mejor. Entonces, qué comentario, qué consejo pueden dar, ¿no? A la hora de la toma de decisiones. Yo creo que lo primero es ver quién es tu cliente, ¿no? ¿Quién es tu cliente? ¿Qué perfil de riesgo tiene? ¿Cuánto apetito de riesgo tiene?
tener la responsabilidad para saber que tienen parámetros de inversión y hay que respetar esos parámetros. Hay que ser transparentes, no hay que desesperarte. No es que se te vaya a ir un precio o vaya a caer un precio de manera infinita. Una vez un jefe, uno de los mentores me dijo, acá el tema, el mejor no es el que nunca pierde, sino es el que de 10 inversiones, posiblemente pierdes 3 y ganas 7, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Creo que no tomar las decisiones solos tampoco. Creo que es importante rodearte de personas más inteligentes que tú, con más experiencia que tú, y preguntar, ¿no? O sea, cuando tú estás en duda o de repente ves algo que es muy fácil, decir, oye, aguanta, ¿realmente es tan fácil? No creo, ¿no? Puede ser algo que no estoy viendo y para eso hay comités de inversiones, para eso hay gente con mucho más experiencia y creo que el conversar con tus amigos, con tus jefes, compartir las ideas que tienes, sustentar, no es que, oye, por qué quieres comprar esto? No, porque va a subir el precio. Sí, pero ¿por qué va a subir el precio? ¿Cuáles, cuáles son los factores que va a hacer que la demanda supere la oferta y eso haga que sube el precio, ¿no? El fundamento, digamos, ¿no? El fundamento. Entonces, el peace of mind creo que te lo llevas cuando sabes que has tomado una decisión fundamentada. Cuando sabes que has hecho el análisis correcto, lo has puesto en un papel y en una computadora, en un correo electrónico y decir, ¿sabes qué? Yo creo este es mi tesis de inversión por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Y ser ordenados y disciplinados también a la hora de recoger las ganancias, ¿no? Porque hay veces que no, déjalo ahí, más. Y bueno, a mí lo que me ha enseñado en general la carrera es ser disciplinado. Sí, puede que tomes la ganancia en 10% y suba hasta 20%, pero ya está. O sea, no, y lo mismo, ¿no? Puede ser que te apresures en vender y de ahí rebotó. Entonces, hay que tener disciplina, yo creo. Hay que tener disciplina, hay que saber el apetito de riesgo, hay que preguntar y hay que generar inteligencia colectiva en general. Yo creo que es importante, digamos, implementar la idea de juego, ¿no? Llevándolo al fútbol, si tú vas a jugar 4-4-2, ¿no? No puedes desplegarte en la cancha 3-5-2, porque justamente has estudiado al rival, has estudiado el plan de juego y por eso vas a jugar 4-4-2. Puedes jugar 3-5-2 y por ahí, con suerte, ganas el partido. Claro, pero vas a ganar uno. Pero de 100 partidos, seguro que ganas solo uno porque tuviste un poco de suerte. Pero siendo metódico y disciplinado, como menciona Pedro, lo más probable es que ganes la mayor porcentaje de partidos, ¿no? Entonces yo diría respetar tus tesis de inversión, reconocer, digamos, los lineamientos de esa inversión, ¿no? Y tratar de pegarte, digamos, a las decisiones o a los parámetros que previamente has decidido, ¿no? Es difícil y confieso que yo como inversionista también, persona natural, digo, voy a comprar este activo, gano 20%, salgo. Pues ha pasado que llego a ese 20% y me cuesta tremendamente jalar el gatillo. Pero al final pesa más un poco la formación y al final lo hago, ¿no? Pero sí, es totalmente humana esa reacción de decir, oye, ¿y si lo dejo y gano 30? Pero bueno, también se puede caer y pierdes lo que ganaste. Ya que ambos, digamos, una cortita, han sido traders. Un caso, un joven tiene 1000 soles que quiere empezar en trading. ¿Cuál sería el primer paso para que no se queme en el mercado? Asesorarte bien. Y asesorarte bien. O sea, no es que yo salgo me grabo un video diciendo yo soy el mejor trader del mundo y atrás me pongo la playa y me pongo así. No, hay que asesorarte bien, ¿no? Creo que si tienes 1000 soles, un sol, o 1 millón de soles, creo que tienes que respetar el sol y respetar el millón, ¿no? Entonces, y eso
¿Y qué cosa significa asesorarte bien? ¿Quién está detrás? O sea, ¿qué ha hecho la persona que te va a asesorar? ¿Qué ha hecho la persona a la cual tú le vas a pedir consejos? ¿No? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué cosa ha estudiado? Yo no creo que tú vayas a pedirle una receta a una persona, una receta médica para el dolor de cabeza a una persona que te dice, no, yo soy médico y nunca estudió nada. Simplemente creo que hay que ser responsables. Una de las cosas que creo que vamos mejorando en la región, porque es un tema cultural, es, no, yo sé manejar mi plata. No, tú tranquilo nomás, pero yo creo que hay especialistas para eso, ¿no? Y más que especialistas que tengan alguna receta secreta, no creo en la receta secreta, creo en el tiempo, el valor del tiempo. Hay personas dedicadas a observar los mercados, hay personas dedicadas a leer noticias, hay personas dedicadas a hacer resúmenes y a hacer conclusiones. Hay personas dedicadas a eso. Creo que lo que no hay es tiempo. Hay muchas personas que están trabajando y haciendo otras cosas y no pueden hacer eso. ¿No? Yo no creo en el gurú de, yo soy un mago y tengo la receta secreta y te voy a hacer ganar miles por ciento, ¿no? Yo creo en el tiempo que le dedicas a la tarea y ese tiempo va a generar un resultado posiblemente distinto al que tú podrías generar leyendo un headline o un titular y no teniendo tiempo para hacer el análisis estadístico o más allá. Yo te diría, si esos 1.000 soles, todo es relativo en la vida, ¿no? Esos 1.000 soles son el 10, el 20, el 30, el 40, el 50% de su patrimonio excedente o son el 0,01%, ¿no? Eso es determinante porque tiras ahí 1.000 soles a ver qué pasa, si es que es absolutamente marginal, pero si es una muy buena parte del excedente, tienes que tener muchísimo cuidado y asesorarte bien, como dice Pedro, ¿no? Yo pienso que todo es relativo, porque cuando vas al casino es porque te sobran esos 100 dólares y le tiras a los craps a ver si de repente te funciona el 7, ¿no? O de repente ruleta, blanco y negro, pero porque te sobran esos 100 y no son representativos. No vas por necesidad, ¿no? Pero si es representativo eso, con esos 100 dólares vas a pagar tus estudios, no puedes ir al casino. Entonces, yo creo que eso es importante que tengamos siempre como top of mind. Agradezco mucho el tiempo de los dos. Espero que la hayan pasado bien. Con todo.